eso los primeros estudios que hizo de la cultura japonesa fue una literatura oral que se llama rakugo. Después se acercó al teatro kabuki, que como ustedes saben también era el teatro popular, aunque luego lo adoptó la corte, pero el teatro popular. Hace 30 años que su principal interés es el impreso popular mexicano. Y aunque sigue vinculado a los estudios de Japón, siempre está difundiendo la cultura hispana. Es miembro de la Asociación Internacional del Ukiyo-e, que supongo que muchas personas saben lo que es, pero también muchas no saben lo que es, por lo que les digo que es el grabado popular japonés, que es la base de su comparación y de su estudio para el grabado popular mexicano. Y es un honor para ella, así es en Japón y así es también para nosotros trabajar con grandes maestros. Ella trabajó con un gran maestro, Inagaki Shinichi. Con los grandes maestros nos gusta estar de sus ayudantes y entonces ella se pone como de ayudante de este gran profesor para clasificar la colección de estampas japonesas del poeta mexicano José Juan Teblada, que ahora están en exhibición en el Museo Nacional de Bellas Artes. Y esa colección está resguardada en la Biblioteca Nacional de México. En esta ocasión viene a presentarnos la traducción al español de la autobiografía primera japonesa del pintor Kawanabe Kyosai, quien vivió la abrupta occidentalización de Japón en la edad madura de su vida. Para los interesados en el tema de la modernización del mundo no occidental, porque ella se ha interesado últimamente en la descolonización del conocimiento, bueno, y creo que es un interés mundial en sectores académicos y no académicos. Este libro que nos va a presentar es importante, pues habla de una manera íntima de dicho proceso. Entonces vamos a ver de un gran proceso que cambió la vida de toda la gente en Japón y el proceso hacia el interior de un artista que cuenta su vida a través de sus grabados. Muchísimas gracias. Gracias, Lili. Y nuevamente gracias a todos ustedes por venir acá. Bueno, antes que nada, buenos días. Es un honor para mí hablarles hoy en este instituto y sobre todo en esta sala del pintor Kawanabe Kyosai y presentarles la primera traducción al español del Kyosai Gadan. La traducción en español de este libro, que es mi traducción, es muy largo porque viene del inglés y dice La vida en el arte de Kyosai Kawanabe Toiku, 1831-1889. Pero en Japón todo el mundo le dice Kyosai Gadan. Gadan quiere decir pláticas sobre arte de Kyosai. Entonces yo voy a hablar del Kyosai Gadan, como se usa en Japón. La primera autobiografía de un pintor japonés. Agradezco infinitamente a la doctora Lilian Álvarez y al director doctor Mario Ruz, al coordinador Centro de Estudios Literarios, doctor Gabriel Enríquez, y al maestro Guillermo Gómez Saleta, director de difusión, la oportunidad que me brindan. Esta pintura que ven aquí es de Kyosai. Es una pintura de seda y representa a una mujer hermosa viendo jugar a unas ranas. Las ranitas están haciendo aquí sumo. A Kyosai le gustan tanto las ranitas que puso una piedra en su tumba. No sé si conozcan el sumo, es un tipo de lucha libre. Esta pintura no tiene nada que ver con la autobiografía de Kyosai, pero como muchos de ustedes quizás no conocen su obra, la he puesto aquí. Slide. Esta pintura, lo mismo, es una pintura que no tiene nada que ver en sí con la autobiografía de Kyosai, pero me parece representativa de este pintor. Un tema favorito suyo es el paso al más allá. Aquí vemos al rey del infierno, Emma, está decidiendo la suerte de estos dos difuntos.
El espejo refleja el alma de la persona y según lo que haya hecho en vida, irá al infierno o no. Vemos aquí el tema de la prostituta pura. Ella refleja un alma blanca, mientras que el hombre sujetado por el demonio pareciera no tener muy tranquila su conciencia. Antes de entrar a ver quién fue Kyosai, déjenme decirles quién es hoy. En una palabra, Kyosai es hoy uno de los pintores que más público atrae. La mejor prueba de ello está en que tan solo en estos 5 años, por no ir más lejos, hubo solo en Tokio 4 mega exposiciones suyas, todas en los más prestigiados museos. Eso demuestra en sí hasta qué punto su figura ha crecido. En su tiempo fue un pintor muy reconocido. Sin embargo, por diversas razones, su figura empezó a opacarse hasta que hace 41 años su bisnieta fundó el Museo Memorial Kawanabe Kyosai. Oftalmóloga de profesión, empezó a recuperar con sus propios recursos todas las obras dispersas que encontró en venta. Este año cumplió 88 años y se puede decir que el suyo es un caso fuera de serie. Logró realizar una exposición en el Museo Británico en 1993 y a partir de entonces el nombre de Kyosai no ha dejado de crecer. La slide 3. Ahora vayamos al pasado. Kyosai nace cuando la élite en el poder, o sea, el clan Tokugawa, llevaba casi 230 años en el poder. Nadie cuestionaba entonces su autoridad ni imaginaba el mundo sin ellos. Sin embargo, su estrepitoso derrumbe se acercaba. En 1868, los daimios o señores feudales de las provincias del sur derrocan a esta élite en el poder y ponen al frente del país al emperador. Kyosai es un adulto de 39 años cuando el shogun desaloja pacíficamente la capital y la identidad de la vieja capital es suplantada por otra nueva. A todos los niveles entra la occidentalización. Sin embargo, para la generación de Kyosai no es posible vivir el presente de conflicto cultural de este tamaño. Es útil leer el Kyosai Gadan. A partir de abril de este año puede leerse en español. Hoy vengo a traerles el libro y a presentar parte de su contenido y hablarles de Kyosai en general. Tal cual, tal cual. Primero que nada, ¿qué datos aporta sobre Kyosai el Gadan? Porque como ya estamos familiarizados, ahora vamos a decir el Gadan. ¿Qué datos aporta sobre Kyosai? Kyosai nace en 1831 y muere en 1899. La nota periodística que anunció su deceso a la comunidad de extranjeros residentes en Japón hizo uso de la información registrada precisamente en el Gadan, publicado apenas 2 años antes de su muerte. Obviamente, alguien tuvo que haber traducido la información al inglés para que pudiera darse a conocer, así fuera de forma resumida. ¿Quién fue ese alguien? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que la primera y única traducción completa al inglés la hizo Scott Johnson en 1985 a petición del museo. Ese mismo año, la obra se tradujo al francés, alemán y japonés moderno, quizás para conmemorar los casi 100 años de su publicación. No lo sé. El hecho es que hasta este año no había traducción al español. La hice yo con la ayuda de las otras traducciones, verificando naturalmente los contenidos en japonés. El Gadan no es una autobiografía cualquiera. Fue escrita por un Gesakusha e ilustrada por el mismísimo Kyosai. Gesakusha es el escritor que escribe Gesaku, o sea, relatos entretenidos. Tiene el Gesakusha prohibido traicionar las expectativas de sus lectores. La lectura tiene que ser amena. La biografía de Kyosai consta de 30 capítulos. Narran desde cómo le robaba tiempo al sueño para pintar una imagen devota al día, hasta cómo veneraba la naturaleza al punto de considerarla su mentora.
La obra da una idea puntual de quién era Kyōzai. Describe su forma de pensar y da a conocer anécdotas que dan una idea exacta de sus actividades. Por dar un ejemplo, están los episodios que describen a la izquierda cómo ayudó a un anciano a ganarse su pan, o a la derecha cómo ayudó a otro también anciano a aceptar su inminente muerte. En la ilustración de la izquierda vemos a un señor mayor contando una historia ilustrada por Kyōzai, ayudado de un bastón. La gente curiosa se acerca a escucharlo y agradecida le regala algunas monedas. En la ilustración de la derecha vemos a Kyōzai señalado en amarillo, hablarle a un anciano señalado en azul. Entre ellos hay una hoja grande de papel con un dibujo de Kyōzai. La historia de este episodio dice así. Y ahora tomo mi traducción, ¿ok? Un hombre llamado Ozawa Yoshibe poseía una tienda de tabaco en el barrio de Terifuricho, después de 30 años en Japón, Terifuricho. Llevaba largo tiempo enfermo y no encontraba medicina que lo aliviara. Decidió probar los baños termales curativos de Kusatsu en el distrito de Komagome Sakanamachi. El destino quiso que Kyōzai y él coincidieran allí. Un viejo amigo de Yoshibe, Asaya Kyube, del distrito Koamisho, pasó a visitarlo y le contó que Kyōzai se encontraba ahí mismo. Entusiasmado, Yoshibe insistió en que quería que el pintor le hiciese un retrato, por lo que Kyube, al instante, buscó la habitación de Kyōzai y le dio su recado. Mi maestro enseguida se dirigió al cuarto de Yoshibe y le pintó un esqueleto. Luego le dijo: dentro de muy poco su apariencia será esta. Yoshibe, consciente de que Kyōzai le hablaba con la verdad, se sintió iluminado. Aceptar su realidad hizo más que médicos y medicinas, y como empezó a sentir desapego por los bienes materiales terrestres, su vida se prolongó 6 meses más de lo que los médicos le habían pronosticado. Ese es más o menos, ¿no?, un episodio. Vemos en la escena a mucha gente curiosa que se acerca a ver. A ver, slide 4. Hay otra donde se ve celebrando exhibiciones de arte frente a diplomáticos y altos funcionarios de la época. Este tipo de eventos culturales era común. Vemos a la nueva clase gobernante vestida a la occidental presumir ante los diplomáticos extranjeros la pintura tradicional japonesa. Los pintores están sentados en el suelo con sus pinceles, vestidos al estilo tradicional, mientras que los burócratas japoneses de alto rango y los diplomáticos vestidos con trajes sastre admiran sentados o parados las pinturas. También hay una escena de la cárcel donde estuvo encerrado Kyōzai por problemas de censura. No creo que muchos pintores de la época se hayan atrevido a describir cómo eran las cárceles del sistema. Kyōzai lo hizo pretextando que quería enmendarse y aconsejar a los jóvenes para que no siguieran sus pasos. Se ve el hacinamiento del lugar y el suplicio de algunos presos a los que se enjaulaba en espacios donde les era imposible erguir el cuerpo. Aunque no se hará un recuento de todo el libro, una por falta de espacio y dos porque ya se puede leer en español, sin embargo, sépase que es imprescindible para adentrarse en la vida del autor. Cualquiera que quiera aprender sobre Kyōzai tiene que empezar por aquí. Bien, pues ¿qué otras fuentes nos hablan del pintor?
No está de más saber que hay un libro publicado en inglés por un discípulo directo suyo. Se trata del arquitecto inglés Josiah Conder. Este llega a Japón invitado por el gobierno para occidentalizar la ciudad. Han pasado ya 10 años desde la restauración Meiji. Es muy joven, tiene 24 años. Sin embargo, ha recibido ya un premio importante en su país. Además, ha trabajado durante un par de años con un destacado arquitecto del periodo victoriano llamado William Burge. Al poco tiempo de estar en Japón, 3 años para ser exactos, ve la posibilidad de tomar clases de pintura con Kyosai. Ha sabido de él por una exposición realizada en el Parque de Ueno. Corren los años de 1881. Al principio, Kyosai se resiste alegando que Conder es un profesional de primera. Piensa que poco o nada es lo que él le puede enseñar. Sin embargo, el joven arquitecto insiste y finalmente entre ambos nace incluso una amistad. Conder sabe lo mucho que le debe a su maestro. Sin embargo, sobre él no publica un libro sino hasta 1911. Este libro es el primero escrito en una lengua occidental sobre Kyosai. Consta de más de 130 páginas. Es evidente el cuidado que ha puesto el autor en su redacción. No debe haber sido fácil para Conder recordar con puntualidad hechos ocurridos hace más de 22 años de fallecido su maestro. Sabemos, porque él mismo lo dice, que le han sido indispensables las notas tomadas durante las sesiones de estudio. Algo a no pasar por alto, su maestro le ha pasado prácticamente todos sus secretos, los transmitidos incluso por la escuela Kano, de la cual hablaremos un poco más adelante. Aquí en la foto vemos un byombo de Kyosai. Su realización tomó 6 meses, lo suficiente para enseñar al inglés las elaboradas técnicas adquiridas en su juventud. Es evidente que Kyosai tenía un aprecio muy grande por Conder. Reconocía su capacidad y dedicación. Lo alentó incluso a participar en alguna exposición relevante. Le dio un nombre de pintor, Kyoei, para avalar la calidad de su trabajo. Sin embargo, una cosa es segura: de no haber irrumpido Occidente en la vida de los japoneses como lo hizo, probablemente el pintor no habría de manera tan irrestricta pasado a un extranjero toda esta información. En su libro, Conder cuenta de manera detallada cuál fue el proceso que su maestro siguió en la elaboración de cada obra de arte. No abundo aquí sobre el contenido, pero queda claro que para un especialista de arte este libro vale su peso en oro. Tiene fotos de 33 obras y 87 bosquejos, casi todos pertenecientes a la colección personal del arquitecto. En 1911 no era fácil incluir tantas fotos en una obra. Sin embargo, Conder no quiere escatimar esfuerzos. Uno de los pioneros de la fotografía de Japón, Kazuma Ogawa, lo ayuda. Impresiona ver no solo el esfuerzo intelectual, sino económico invertidos en este libro. El joven de bigote es Conder, y el libro verde es el libro que escribió. Se trata de una edición facsimilar en tamaño reducido. Fue publicado por la bisnieta del pintor. Ahí mismo se puede ver en la primera página la foto de esta bisnieta cuando era joven. El byombo en blanco y negro en realidad es muy grande y colorido y hermoso. La única foto a color que engalana el libro verde es la de la chica de kimono floreado que vemos a la derecha. Slide 7, sí. Antes de apartarnos del libro de Conder, veamos qué dice sobre el significado de los sellos que usaba su maestro. Su explicación es muy interesante, dice así: eran muchos los sellos que Kyosai tenía para firmar sus obras. Entre las 160 de mi colección,
habla Conder, realizadas casi todas entre 1881 y 1888, hay hasta 49 sellos distintos, entre ellos solo 3 con el nombre Kano Toiku. Es natural, agrega, que un pintor japonés necesite varios tipos de sellos, pues hay pinturas de todos los tamaños. Sin embargo, cabe notar que los sellos esconden un lenguaje. Puede ser que estén hechos para expresar algún pensamiento o sentimiento acorde al tema que se toca. El mensaje escondido en el sello puede pasar desapercibido a las personas poco observadoras o ignorantes de los simbolismos. Sin embargo, para el artista, agregar un significado extra a su obra es algo especial. El verdadero artista puede incluso preferir que la gente no descifre estos signos secretos. Kyosai era muy dado a poner acertijos de difícil disolución. Disfrutaba mucho estos juegos intelectuales, estas bromas. No es nada raro hallar en sus pinturas, ejecutadas con gran maestría y seriedad, alusiones paralelas muchas veces pasadas inadvertidas. Algunos de sus sellos expresan ideas, estados de humor o deseos. Otros externan gratitud a sus padres, a su clan, a sus profesores, a la antigüedad y aún a la naturaleza. También los hay con epígramas que hablan de su pasión por el sake, la pintura u otra característica personal. No faltan los que encierran un sentimiento religioso. Interesante, ¿no? Conder cuenta que un sinnúmero de veces quisieron venderle obras de Kyosai que no eran de Kyosai. Sin embargo, él siempre pudo diferenciar lo verdadero de lo falso gracias a los sellos, ya que las imitaciones nunca tomaban en cuenta el uso de los sellos que Conder conocía de sobra. Bien, pues ¿qué otro tipo de documento cuenta uno para conocer al pintor? Están los diarios de Kyosai. A saber, él tenía una excelente costumbre. Vía ilustraciones mantenía un diario donde detallaba todas sus actividades. Para reconstruir la vida del pintor, recuperar los pedacitos de este diario, ahora perdido, es un asunto de primera importancia. A ver, sí. En 1997, el Museo Memorial Kawanabe Kyosai sacó un libro que reunía 119 fragmentos que enfocaban únicamente la relación del arquitecto con el pintor. He aquí 2 pedacitos de ese diario. El de la izquierda corresponde al año de 1885. Es un sábado porque la costumbre era que Kyosai fuera a casa del arquitecto todos los sábados a darle su clase de pintura. Es un 24 de enero, hace frío y la chimenea está prendida. Aunque Conder es un admirador de la cultura japonesa, vive en una casa de hechura occidental. No podría ser de otra manera, puesto que ha venido a Japón expresamente a construir edificios occidentales para el gobierno y las élites del país. Los muebles de su casa también son occidentales. Se le ve casi siempre acomodado en una silla mientras sus visitas charlan, vestidas en kimono, sentadas en el suelo como se acostumbra en Japón. Una parte de la foto, que está mal tomada por lo que pido disculpas, abajo, esconde a 3 japoneses sentados en el piso charlando. Es ahí abajo en azul. Son un editor popular, un representante de una casa de geishas y un monje. Los nombres de los 3 personajes vienen señalados. Ellos no participan en la clase, pero están ahí para compartir el momento. Son parte del mundo cultural de la época. Le dan la espalda a Conder, quien toma su clase sentado al occidental, deteniendo un pincel en la mano. Como es un bosquejo, los rasgos faciales de los personajes no se distinguen, por eso Kyosai escribe sus nombres al lado. Una mujer trae algo para picar y un recipiente con sake. Va vestida de kimono y se acuclilla para servir.
Kyosai está enfrente a Konder. Él está mirando una pintura. Al fondo, frente a una mesita baja, está el ayudante de Kyosai. Mezcla los tintes con los que se va a pintar. Se respira un aire relajado, todo mundo está concentrado en lo que hace, pero a la vez conviviendo, o sea, pasando un tiempo constructivo y ameno. En la imagen de la izquierda vemos señalado en rojo a Konder delante de la chimenea. Kyosai, señalado en amarillo, le enseña una pintura. Al fondo, señalado en verde, está el ayudante. Señalada en rosa está la señora que invariablemente se aparece a ofrecerles algo para picar. Abajo, señalados en azul, están, aunque no se ven, un editor, un monje budista y un representante de una casa de geishas. Sobre ellos habría que escribir un artículo entero, algún día lo haremos. El fragmento del diario de la derecha, que está a la derecha, corresponde también al año de 1885. Es un 7 de febrero, por supuesto que sábado también. Vemos escenas en un mismo cuadro, varias escenas en un mismo cuadro. El arquitecto está por mudarse de casa, por lo que Kyosai pinta a varias personas afanadas mientras Konder toma su clase. El ayudante de Konder detiene una pintura para que Konder la admire. Este permanece parado frente a una chimenea prendida, obviamente hace frío. Él anda muy abrigado. Como siempre, no suelta su pipa. Bueno, es inglés, ¿no? Frente a él, en el suelo, hay varios cacharros que podemos suponer llevan tintes. Al fondo está Kyosai teniendo un papel en la mano. A su lado, una señora sirviendo sake y cosas para picar. Sabemos por las anotaciones que son las 8 de la noche. Abajo, en una esquina, se aprecia la cara de un dragón, una rueda y 2 personas. El dragón es el conductor del palanquín, o sea, del coche, que ha transportado a Kyosai y a su ayudante hasta la casa de Konder. Kyosai siempre usa el mismo conductor, lo representa con cara de dragón porque su nombre tiene algo que ver con los dragones. Aparece en muchos fragmentos del diario, como se verá a continuación. Señalado en rojo está Konder. Señalado en amarillo está Kyosai, lleva un papel en la mano, es la I, ¿verdad? Sí, no me estoy equivocando, no. Señalada en rosa está la señora que trae los refrigerios. A su lado, señalado en verde, está el fiel ayudante de Kyosai, abajo, señalado en rosa, está el cochero con cara de dragón. En el cuadrado azul están unas personas empacando para la mudanza. Aquí hay 2 fragmentos más. Ok, vamos a poner la otra. Sí, porque si no le pone uno color no se entera. El de la izquierda corresponde al año de 1881. Es el 1 de agosto. Hace un calor tremendo. Los que conocen Japón saben, es como Mérida, o sea, húmedo, muy caliente. Konder y Kyosai han quedado de verse en la estación de ferrocarriles de Ueno. Viajarán juntos a Nikko, donde el clima es más fresco. El que lleva un bastón es Kyosai. Su salud no es tan buena. De hecho, morirá 4 años después. Lo vemos arriba acompañado de varias personas. El libro del museo no señala quiénes son. Sin embargo, podemos tratar de adivinar. Se ve un palanquín con una mujer y un poco más arriba hay algo que parece la cara de un dragón. La mujer del palanquín puede ser una profesora de baile profesional japonés, de música o algo así. El dragón debe ser el conductor de Kyosai. El señor con cuernos al lado de Kyosai tiene una cara de demonio, a no confundir con el dragón. Aparece en varios otros fragmentos del diario, se dedica a enmarcar cuadros. No es que todos los presentes vayan a viajar a Hakone, no,
Vienen expresamente a despedir a Conder porque toma el tren. Ya sabemos que antiguamente despedir a alguien que tomaba el tren era común, sobre todo si ese alguien era una persona distinguida con la cual uno quería agraciarse. Abajo están Conder y Kyosai frente a frente. Uno viene con sombrero, vestido al estilo occidental, y el otro viene vestido al estilo tradicional. En la imagen de la izquierda, ven arriba de todo, señalado en rosa, el cochero representado por un dragón. Abajo, señalada en azul, la posible profesora de baile en su palanquín. Al lado, Kyosai, señalado en amarillo, junto a un demonio, señalado en verde, que sabemos enmarca cuadros. Hay otros 3 personajes, 2 de ellos con caras de animales, pero no sabemos quiénes son. Abajo, señalado en rojo, Conder, y frente a él, Kyosai, señalado en amarillo. A ver, ahora ya me perdí. No, ahí, tal cual. El fragmento de la derecha corresponde al año de 1885. Es el 17 de julio, hace calor. Conder y Kyosai están en una casa de geishas. Conder trae sus pinceles, está pintando algo sobre los abanicos blancos. Seguramente quiere impresionar a la concurrencia con sus dibujos. Sin embargo, sin duda acabará regalándole los abanicos a las mujeres ahí presentes. Constatamos que cenar en una casa de geishas no involucra necesariamente prostitución. Ahí se come, se bebe, se habla de baile, teatro, música o pintura también. Una visita de esta no es barata. Los gastos correrán, a no dudarlo, por cuenta de Conder. Poderoso caballero es don dinero, dice una máxima universal. Los administradores del negocio saben bien ante quién flexionarse. Los señores arriba de todo, 2 de ellos rascándose la cabeza, son los que le dan la bienvenida a Conder. En Japón, rascarse la cabeza no es porque uno le pica la cabeza, es porque la humildad, es para señalar la humildad. No es que le pique la cabeza, es que es la humildad. Le están dando la bienvenida a Conder. La adulación en el mundo de los negocios es una realidad, pero multiplicada al cuadrado en el mundo de las geishas. El que paga es tratado como un rey. Este bosquejo evidencia que un extranjero no es ajeno a este tipo de seducción. Cabe agregar que los profesionales occidentales, invitados a Japón por el gobierno para occidentalizar el país, recibían magníficos sueldos. Eso explica por qué alguien como Conder podía gastar lo que gastaba, no solo en este tipo de eventos, sino en sus clases de pintura y en la adquisición de objetos de arte. En la imagen de la derecha se puede ver arriba de todo, señalado en rojo, a Conder. Señalados en azul están los 3 señores que reciben a Conder. 2 de ellos se rascan la cabeza, lo que es muestra de humildad, fingida posiblemente, ante el cliente al que se quiere alabar. Abajo, señalado en rojo, está Conder pintando algo sobre un abanico. Las mujeres, señaladas en rosa, lo miran admiradas o fingidamente admiradas, pues la adulación es el rasgo característico de este tipo de casas. Ahora, además de este diario y de lo que cuenta Conder, ¿qué otra información útil hay? Pues los nombres. De hecho, los nombres que usó Kyosai a lo largo de su vida nos hablan de él, al igual que sus sellos. El primer nombre de pintor en la vida de Kyosai no es Kyosai, sino Toiku. La primera sílaba de su nombre la hereda de su maestro Tohaku. Adquirir un nombre es adquirir una certificación, un derecho, pero también una responsabilidad. Los azares del destino quieren que Toiku se case al concluir sus estudios en un matrimonio de conveniencia con la hija de un pintor prestigiado también de la escuela Kano. Gracias a su suegro y a su indiscutible capacidad,
Le toca restaurar tesoros pertenecientes a la familia del shogun Tokugawa, lo que no es cosa menor. En el Gadán se narra algo al respecto. Sin embargo, el Gadán esconde partes importantes de su vida personal. A saber, teniendo él 24 años, se separa de su esposa con la cual no congenia, porque los matrimonios arreglados suenan muy bien, pero luego no congenian. También deja el taller de su suegro con el que constantemente choca. Es un gran cambio en su vida, lo que no quiere decir que Kyosai pierda por ello el derecho a usar su nombre Toiku. Lo que sí, evidentemente, a partir de ahí, tiene que ganarse la vida como pintor independiente, como pintor del común. Del común quiere decir que no va a pintar para los nobles o para la clase guerrera. La cosa no es fácil, para sobrevivir tiene que pintar abanicos, cometas, estampas de ukiyo-e o lo que sea. Corren los años en que el Comodoro Perry se aparece por las costas de Japón para exigir al shogun que abra sus puertos a los Estados Unidos. 5 años después del rompimiento de su primer matrimonio, le ofrecen a Kyosai la mano de la segunda hija de Suzuki Kitsu, un prestigioso pintor de la escuela Rinpa. Es en este momento de su vida en que adopta el nombre de Kyosai. Su esposa le da un hijo varón, Shuzaburo, pero al poco tiempo muere, dejando los 2 varones solos. Corren los años de 1868-64, en que el shogun Iemochi decide viajar a Kioto para entrevistarse con el emperador después de haberlo ignorado por más de 2 siglos. Kyosai ilustra varias estampas de ukiyo-e que reseñan casi de manera periodística este trayecto del shogun. Las firma con el nombre Chikamaru. En el Gadán no se menciona absolutamente nada sobre la llegada del Comodoro Perry a Japón ni sobre el trayecto del shogun a Kioto en uno de los momentos más críticos de la historia japonesa. De hecho, ningún sobresalto político o personal aparece en el Gadán. En él, curiosamente, la vida de los japoneses pareciera seguir su normalidad. El mundo nacido con los Tokugawa todavía no se derrumba, pero pronto lo hará. El episodio del Gadán, que narra el curiosísimo viaje de varios meses realizado por Kyosai y su ayudante a Togakushi, coincide con este momento telúrico de la historia de Japón. Sin embargo, el lector no se percata de nada. Hay que decir que en el ámbito de la vida personal todo vuelve a la calma para Kyosai un año después de haber hecho este singular viaje fuera de la capital. Consigue su tercera y definitiva esposa. El padre de esta trabaja para una distinguida familia que cuida con alto profesionalismo el templo budista Rinno-ji en las montañas de Nikko. Ella le dará una hija que, como su medio hermano, dedicarán por completo su vida a la pintura. El cuadro verde señala sus nombres y el de Konder. Aquí me da mucha risa a mí siempre. No porque en Japón, por ejemplo, si uno tiene un hijo, el hijo mayor es Taro, o así, o como era, hijo 1, hijo 2, hijo 3, hijo... Sí, un número. Entonces aquí, muy fácil. A Konder, como es inglés y Inglaterra se dice ei, en japonés le pone kyo-ei. O sea, es Kyo porque es mi discípulo y es Ei porque es inglés. No se rompen mucho la cabeza para poner nombres, eso hay que... Pero también como a lo largo de su vida les ponen como unos 5, 6, 7 nombres, va cambiando según, pues es que tampoco se pueden romper mucho la cabeza. Pero bueno, eso ya fue un paréntesis, ¿verdad? Entonces la 13. Entonces, el nombre de ella es Toyo, pero su nombre de pintora, como vimos, es Kyosui. Es la hija de Kyosai. Nace con la era Meiji, nace el mismo año que nace la era Meiji. Es abuela de Kusumi Kawanabe, la fundadora del Museo Memorial Kawanabe. Aquí me gustaría
que se fijaran cómo pinta ella sobre el suelo con la espalda derechita, sentada sobre las rodillas. Esta pose es muy natural para los japoneses, pero para los extranjeros es muy dolorosa, pues se entumen las piernas y duelen las rodillas. Conder nunca pudo pintar así. Solía recostarse boca abajo sobre el papel para pintar. Lo sabemos porque así lo pinta Kyosai en su diario. Kyosui aquí está pintando sobre seda. He aquí una obra de ella. Esta no es de seda, esta es una obra con papel, ¿no? Es ukiyo-e. En Japón no hay un día de los niños, hay un día de las niñas el 3 de marzo y un día de los niños el 5 de mayo. Aquí vemos a las madres festejando a sus hijos varones. Al fondo vemos pescados de tela decorando los techos de las casas y al frente, junto al lago, unas flores que se llaman shobu. Estos dos elementos señalan que es el día de los niños. Con una hija y con una buena esposa, todo habría sido felicidad para Kyosai si no fuera que lo encarcelan por un problema de censura cuando la era Meiji no acaba ni de empezar. 15. ¿Qué es eso? Creo que 15 tiene esta o esta. No sé. Yo creo que... A ver, la que sigue, la amarilla. Es al quedar libre, tras largos meses de encierro, que decide darle otro significado a su nombre Kyosai. Reemplaza el ideograma loco por amanecer, dando a entender que ha escarmentado. El episodio viene narrado en el Gadán. Salvo este incidente y el hecho de que muere de cáncer de estómago, los últimos 22 años de su vida, que corresponden a la restauración Meiji, han sido más bien afortunados. El hecho de que él llevara tiempo produciendo estampas de ukiyo-e en vez de pintar únicamente para las élites del clan Tokugawa lo salvó. Siempre tuvo trabajo, pintó todo tipo de cosas, además siempre recibió un pago justo y un trato digno. Fue admirado y querido por mucha gente, entre la cual su discípulo inglés. ¿Cómo transcurre la vida de un pintor tradicional en tiempos de cambio? Ya lo vimos, de manera accidentada y acelerada, pero no por eso infeliz. En esta escena del diario vemos cómo en un día de enero muy frío, Conder y Kyosai se topan en el camino. Ese sábado tenían clase, pero algo urgente le ha surgido a Conder, señalado arriba en rojo. Lo sabemos porque dos hombres jalan su palanquín. O sea, si viene con uno, viene con calma. Si viene con dos, es que viene a la carrera. La clase se suspende, vemos abajo, señalados en rosa, a los tres cocheros descansando. Pues sí, porque es mucho trabajo cargar eso, ¿verdad? El dragón no podía faltar, lo reconocen ya, ¿verdad? En otra escena, vemos a Kyosai llegando temprano a casa de Conder. Desayunan a la occidental sentados en una mesa alta mientras sus cocheros reciben instrucciones de un hombre vestido a la occidental. Ese día, después del desayuno, saldrán de excursión fuera de la ciudad. No se distinguen arriba, no sé si distinguen arriba, señalado en rosa al dragón, jalando el palanquín de Kyosai. Luego, en medio, sentados a la occidental, a Cóndor señalado en rojo y a Kyosai señalado en amarillo. Debajo de todo están los cocheros señalados en azul recibiendo instrucciones. Se ve mal, pero uno de ellos tiene unos cuernitos, es el dragón. Para saber cómo transcurre la vida de un pintor tradicional en tiempos de cambio, podemos consultar a un especialista de arte que en vida ayudó mucho a consolidar el Museo Memorial Kawanabe Kyosai. Se trata de Yoshida Susugu.
Él publicó varios artículos sobre los pintores que vivieron la transición, entre ellos Kyosai y Kiyochika. Ambos pertenecían a la clase guerrera, aunque de un rango menor uno y mayor el otro, y ambos desearon ser pintores. Kyosai era 17 años mayor que Kiyochika. Eso, junto con varios otros factores, influyó para que vivieran la transición de manera distinta. Aquí no hay espacio para hablar de ello, sin embargo, todo indica que aunque las transiciones vayan en una misma dirección, las consecuencias para cada persona son distintas. Ya habrá oportunidad de escribir algo al respecto en español. Ahora pasemos a ver qué significa ser un pintor autorizado de la Escuela Kano. Desde el punto de vista prestigio social, no se puede comparar un pintor autorizado de la Escuela Kano con uno de ukiyo-e. Para empezar, el que aspire ser un pintor autorizado de la Escuela Kano tiene prohibido codearse con alguien que pertenezca al mundo del ukiyo-e. Yoshida Susugu, el especialista de arte del que acabamos de hablar, resume muy bien lo que fue la Escuela Kano en un artículo suyo. Lo que señala es lo siguiente. 1. La Escuela Kano hunde sus raíces en la era Muromachi, o sea, grosso modo en los siglos XIV, XV, XVI. Su fundador fue Kano Masanobu. 3. El mérito de los pintores de esta escuela fue adaptar la pintura china al gusto de la nueva élite de la época y fusionar esta pintura con técnicas que originalmente solo los pintores de la Casa Imperial japonesa conocían. Yoshida Susugu explica que si bien los tres grandes pintores de esta escuela Kano decoraron durante varios siglos los espacios arquitectónicos de las élites demostrando una gran creatividad, llegó el momento en que los pintores de esta escuela se volvieron poco creativos, muy conservadores. A Kyosai le tocó vivir esta época de estancamiento. Nada que estuviera fuera del canon le era permitido pintar. Se trataba de copiar a los antiguos tal cual y punto. 4 familias distinguidas representaban entonces a la escuela Kano. Solo ellas tenían el derecho a intervenir los bienes y tesoros culturales de los Tokugawa. Descendían en línea directa de los fundadores, sus estudios estaban localizados en la capital Edo. El shogunato Tokugawa consideraba a los miembros de estas familias como vasallos distinguidos por los que su rango era el de hatamoto, o sea, samuráis al servicio directo de los Tokugawa. La escuela en la que estudió Kyosai no pertenecía a ninguna de estas 4 familias, aunque sí tenía una estrecha relación con una de ellas. El fundador de su escuela había estado a punto de heredar la dirección de la célebre escuela Kano en Kajibashi, por ser un discípulo muy talentoso. Sin embargo, el plan se frustró, pues su maestro Tanyu, a quien su mujer no había dado hijos, de pronto se vio bendecido con la llegada de un heredero. El fundador de la escuela donde estudió Kyosai habría quedado un poco en el aire si su maestro Tanyu no le hubiera permitido abrir una escuela independiente. Esa escuela fue la escuela Kano en Surugadai. El director en el momento de ingresar Kyosai era Tohaku Norinobu. La familia Tohaku no tenía rango de samurái al servicio directo del shogunato, pero sí pertenecía a la clase samurái porque era gokenin, o sea, vasallo. 15 familias de pintores tenían el gran honor de trabajar como ayudantes de las 4 grandes familias de las que hemos hablado. La escuela donde entró Kyosai a estudiar era una de ellas. A saber, este taller siempre se distinguió por la maestría de sus técnicas o al grado de superar incluso el nivel de los otros talleres al servicio del shogun. Aquí vemos el lujo de este tipo de pinturas. A la derecha vemos la mitad del biombo que pintó Kyosai para Konder. La foto a color en la que aparece en el libro verde del que ya hablamos. El colorido y el lujo de los detalles son representativos de la escuela de Kano. O sea que
Tomó Kyosai 6 meses para hacer un biombo para Kyosai y enseñarle una por una las técnicas que él había aprendido en su juventud en esta escuela que pues era de mucho prestigio. Ahora, ¿qué significa ser un pintor de ukiyo-e? Responderemos a esta pregunta, la última pregunta, de manera brevísima. El pintor de ukiyo-e no pinta para las élites, o sea, ni para la aristocracia ni para el shogun y sus ministros. El pintor de ukiyo-e, cuando produce estampas, pinta para las masas. Su arte no es exclusivo. Si sus imágenes gustan al público, habrá tantas reimpresiones como sea necesario. Por más grande que sea la demanda, el precio de las estampas seguirá siendo razonable por ley. El pintor de ukiyo-e, cuando produce pinturas sobre seda o tarjetas de invitación para ocasiones especiales, pinta para los ricos de la época. Esas pinturas serán admiradas en espacios cerrados. Hay quien dice que son banales en comparación a las estampas a colores realizadas sobre papel. Todo depende. Conder, el arquitecto, tenía predilección por las pinturas de seda, Van Gogh por las de papel. Aquí vemos una estampa de Hiroshige y una copia exacta de la misma de Van Gogh, ¿no? Ahí está, Hiroshige y Van Gogh. No hay duda del impacto que tuvo la estampa japonesa popular en el arte occidental, aunque las pinturas en seda más exclusivas y los biombos dorados también fascinaron a los coleccionistas. Yoshida Susugu afirma, Yoshida Susugu afirma que Kyosai fue un admirador de Hokusai. Aquí la prueba, además destaca que en el Gadan, Kyosai menciona el nombre de numerosos artistas del ukiyo-e que lo han inspirado. El pintor de ukiyo-e pinta para el pueblo en el sentido amplio. Los ricos comerciantes, aunque educados, no pertenecen a la élite por más dinero que tengan. El pintor de ukiyo-e pinta para la gente rica y pobre de la ciudad. Por muchas razones, Edo fue una ciudad de alto consumo donde la producción y venta de todo tipo de impresos ocupó un importantísimo lugar. Kyosai, en ese sentido, tuvo el privilegio de pintar para un amplio público, siempre ávido de algo mejor. Me despido de ustedes con esta imagen de un gran fantasma asustando a unos viajeros. Y con estas imágenes de un tigre, de una mujer hermosa y del dios de la fortuna, el comercio y la agricultura, rodeado de sus ratoncitos. Espero hayan disfrutado la plática. He traído desde Tokio a México 10 ejemplares del Kyosai Gadan en español para su venta. Son los primeros que se venden en el mundo de habla hispana. Aquí quiero poner énfasis de que después de que se tradujo a las lenguas occidentales de las que hablé, el inglés, alemán y francés, pasaron 30 años y nadie ha traducido todavía ese libro al español o al chino. Entonces yo dije, bueno, ya son muchos años, 30 años. Entonces, cuando me di cuenta, ya estaba yo traduciendo, porque según yo, la versión francesa me acercaba mucho al español, entonces era menos trabajo de cero que del francés al español, pero después me di cuenta que el francés y el español son menos parecidos de lo que yo pensaba, o sea, ya que se pone uno a escribir ya no es igual. Pero siempre he sido de la idea de que hay que aprovechar lo que otros han hecho para avanzar. Y que aunque muchos de nosotros podemos leer inglés o francés o quizás alemán, no quiere decir que no tenga que haber español. O sea, primero lo podemos leer más rico en español si somos de esa lengua, y luego hay personas que pues solo el español es el idioma que manejan, ¿no? Entonces, bueno, esa fue mi aportación, digamos. La idea que tenemos con Lilian es, bueno,
El Museo Kawanabe cumplió 41 años de existencia. Durante al año publicó 2 revistas y cada revista tenía varios artículos de especialistas sobre Kyosai, que son los que aproveché aquí para hablar con ustedes. Yo creo que esos 40 años, multiplicado por 2, casi 80 revistas o más, que están en el Museo Kawanabe Kyosai, pues sí vale la pena no traducirlos porque sería muy difícil, pero sí hacer algo como he hecho ahora, tratar de utilizar ese material para introducir y dar a conocer lo que fue Meiji, la occidentalización de Japón, y lo que es Kyosai y la pintura, que además a través de la pintura es muy interesante y muy ameno ver las cosas, mucho más que simplemente verlas escritas. Y por otro lado, como dice Enrique Dussel, la occidentalización le quitó los colores al mundo. Entonces, si nosotros ponemos en español y nos acercamos a este tipo de cosas, nos permite devolverle sus colores al mundo. Entonces, digamos que esas son las motivaciones, además de que cada vez que yo veo algo interesante en Japón, que llevo viviendo allá desde los 20 y ahora tengo 62, cada vez que veo algo interesante digo, ay, cómo me gustaría que en México lo vieran. Entonces, ahora he aprovechado este sabático y la invitación de Lilian a su seminario y esta conferencia para ir abriendo el camino para que, aunque sea por Skype o como sea, haya un diálogo y que yo pueda compartir más de lo que yo tengo posibilidad de conocer allá. Muchísimas gracias por su atención. Pues sí, Nina, muchas gracias por esta ventana privilegiada a ese mundo flotante, efímero. Tenemos aquí especialistas, investigadores de arte, estudiantes, amistades del mundo académico, universitario. No sé si, no tenemos mucho tiempo, pero no sé si quisieran hacer alguna pregunta, comentario. Sí, por favor. ¿El libro de Conder está disponible? Sí, lo venden en el Museo de Kawanabe Kyosai. Pero aquí en México. No, pero pues lo conseguimos. Y está en inglés. Ese no está en español, pero se tardaron mucho en traducirlo al japonés. O sea que los mismos japoneses no sabían qué decía. Pero es muy valioso porque pues los japoneses saben cómo trabajaba Kyosai, pero no saben cómo evaluaba Conder las enseñanzas de Kyosai, y eso lo supieron mucho más tarde gracias a una traducción que se hizo al japonés. Facilísimo conseguirlo aquí con Lilian. Bueno, pero por internet, no por no, internet, ahora, ¿cómo se llama? Además, Mensajería, ¿no? Te lo mandan. Pero como yo estoy viniendo, nunca falta quien vaya y venga. Si se sabe que hay interés, pues 5 libritos de Kyosai aquí, y el que quiera, pues sí, nada más toca la puerta de Lilian. Nada más que ustedes saben cómo que pesan los libros. El de Kyosai, no, el de Conder. El de Conder lo tengo allá, si quieren verlo luego. Así, pues aprovecho el formato. Primero, hace 30 años, se hizo una edición de lujo que tenía todos los dibujos en unas cartulinas y aparte un librito que tenía las traducciones al inglés, etc. Iba todo junto muy elegantemente, muy elegante. El problema es que las bibliotecas no quisieron, y fue la directora del museo la que de su bolsillo fue la gran idea de hacerlo y lo hizo muy bien, pero las bibliotecas dijeron, no, ¿sabe qué? Porque se van a volar todas, porque allá, aunque sea Japón, se van a volar las láminas. Entonces, ninguna biblioteca lo quiso. Entonces, pues, un gran dilema porque gastó mucho y ahí tiene la montaña de libros, ¿no? Después hizo este formato
Como los que de se leen en el bolsillo. metro en Tokio. Sí, para leer en el tren, para supuestamente los muchachos de secundaria, preparatoria, universitarios, cualquiera que se quisiera acercar. Este libro me encanta porque, pues claro, es facilísimo leerlo, ¿no? De verdad es lo que dicen en japonés, en inglés handy, ¿no? O sea, muy fácil. Y cuando ella, de su dinero, mandó publicar esto, le dijeron, ya no me acuerdo exactamente, pero mire, es lo mismo que haga 200, o sea, que haga 2000. Ay, pues hágame 2000, dijo ella, ¿no? Pero ahora resulta que se cuentan esos libros como si fuera dinero que tiene en el banco. Entonces, le cobran impuestos. Tendría que romperlos todos para que ya no le cobraran impuestos. Pues nadie se atreve a tirar todo esto a la basura, es un dilema. Entonces lo que hicimos fue, la traducción al español está hecho en un cuadernito medio casero, porque un editor se ocupó de ponerlo más o menos nice, ¿verdad? Y después ya la cubierta es hecha en casa. Por eso, cuando yo me vine, que era el 31 de marzo, 31 es marzo, ¿verdad? Bueno, 50, apenas alcanzaron a ser 50, y me los traje, y por eso ahorita en el mundo, en español, en el mundo de habla hispana, solamente he repartido 50. O sea, 10 en Buenos Aires, 10 en Mendoza, donde estuve, 10 aquí, luego voy a ir a Madrid y a Zaragoza, donde me invitan. Pero bueno, llegando yo, se van a hacer más. Hay erratas, pero les voy a explicar por qué. Es que a veces es muy complicado, si yo digo, aquí hubo una equivocación, y se empiezan a preocupar. Como tiene 88 años, yo, la directora del museo, yo no quiero preocuparla, y mucho menos de lejos. O sea, llegué a México y me di cuenta que había un error, y por correos así, no. Entonces prefiero volver, lo que voy a hacer es volver a Japón y ya tranquilamente explicarle, ¿no? Entonces, estos 50 primeros tienen una hojita metida que dice fe de ratas, pero no es así tan grave, son cositas, ¿no? Porque a veces yo pongo la corrección y no distinguen entre una A y una O. Entonces, tranquilamente ponen una O y era una A, pero no saben español y además las letras como que no, entonces es muy difícil, hay que estar ahí, ¿verdad? ¿Algún comentario? Joven, tú que hiciste tanto esfuerzo para llegar hasta acá. ¿A Tokio? La Asociación Internacional de Ukiyo-e se llama internacional, pero no es muy internacional, en el sentido de que lo internacional que tiene es que una vez al año así invitan a un especialista de ukiyo-e que viene de Inglaterra o de Francia o de Alemania o inclusive quizá de México. En el Colegio de México hay un especialista, Amaury, ¿no? Amaury García. Bueno, pero eso realmente no es ser muy internacional. Entonces, lo que yo sí quiero es, y creo que lo estoy logrando gracias a esta conferencia y a la traducción de este libro, es que ya lo que se haga en la Asociación Internacional de Ukiyo-e, no todo porque es mucho, una parte yo pueda traducir y con estampas difundir vía Skype o como sea. Creo que eso sí va a ser posible. Muchas gracias por haber venido. ¿Algún otro comentario, pregunta? A ver, yo no sé, ¿cómo se vendía o cómo era la distribución o para qué servía?
que la doctora se dedica a estudiar eso del impreso mexicano. Del impreso todo, ¿verdad? No solo el mexicano. Pues son estampas que nacieron en blanco y negro y después fueron en rojo y verde y negro, y después ya poco a poco se amplió a hacerlas a color. Es muy interesante porque nacieron de una hojita y después se decidió hacer, por ejemplo, 3 hojitas, y en cada una venía un actor de kabuki, otro actor, una actriz, y pintaban una escena de teatro de kabuki, por ejemplo. Luego dijeron, no, ¿para qué 3? Vamos a hacer 5. Y entonces 5, ¿no? Luego llegaron momentos de así como de austeridad, que no es republicana, pero ¿cómo dirías? Franciscana. Austeridad franciscana, en donde se pusieron muy pesados los dirigentes, ¿no? Y dijeron, no, ya no van a poder usar más de 5 colores, no. Más de 3 hojas, no. No sé qué, no. O sea que para arruinarles el negocio a toda esta gente que cada vez pulía más sus estampas y las hacía más hermosas, ¿no? Pero Kuniyoshi, que es un artista que le tocó vivir esa represión, lo que hizo fue, dijo, perfecto, ¿no quieren 5 hojas? Pues con 3. Pero lo que vamos a hacer es que en vez de que haya 3 figuras en estas 3 hojas, vamos a hacer una figura que abarque todas las 3 hojas a lo largo y espectacular. Entonces, siempre vieron la manera de las limitaciones no fueran limitaciones. Entonces, por ejemplo, Kuniyoshi, que es un artista de ukiyo-e, puso de moda los tatuajes, así como están de moda ahora, pero los tatuajes de todo el cuerpo. Antes de él, nadie había hecho tatuajes en la estampa, más que unos tatuajes microscópicos, pero él los hizo grandes y pintaba guerreros musculosos y con estos tatuajes que parecían estampados de ropa. Pero nunca se pasó de los colores que le dijeron. Entonces es muy interesante cómo la censura, en vez de acabar con este arte del ukiyo-e, logró que los artistas se rompieran la cabeza y encontraran otras cosas. ¿Hay algún otro comentario? Pues si no... Sí, no veo. Sí. $400 pesos. Hay uno para la biblioteca Rubén Bonifaz Nuño de este instituto. Aquí estará a disposición de los usuarios de la Y en el biblioteca. futuro, se harán más de 50 y ya vendré yo o vendrá alguien y dejaremos un stock aquí y siempre habrá posibilidad. Además de que esto es el comienzo de empezar a entender mejor a profundidad, ¿no? Que es de lo que tratamos de hacer en la universidad, entender que nunca se logra, ¿verdad? Siempre hay más profundidad de todo, pero empezar está muy bien. Vuelta 1 para el rector Rubén Bonifaz Nuño. Bueno, pues muchísimas gracias. Hay café y galletitas para que platiquemos en otro formato aquí en el pasillo. Muchas gracias por su presencia. Muchas gracias, Anina.